vida, Señor. Te alabamos. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia, en esta noche. Tomamos nuestras Biblias y abrimos en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 14 y 15. Vamos a dar lectura en esta noche de la palabra de Dios. Si todos lo hubiéramos encontrado, decimos amén. Amén. Y le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Amén. Eterno Dios, te alabamos tu nombre y te glorificamos, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que tenemos frente a Señor, lo más importante para nuestras vidas, Señor, es tu palabra. Señor, dice que ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Permite que podamos ser ministrados a través de ella. Permite, Señor, que esta palabra que ya ha sido enviada empiece, Señor, a cumplir el propósito por la cual fue enviada, Señor. Y prepara nuestros corazones, Señor, y ministra nuestras vidas. Y tu Espíritu Santo, Señor, tome el control y el dominio, primeramente de mi ser, Señor, de cada mente, de cada corazón. Reprendemos todo pensamiento contrario, reprendemos todo espíritu de distracción, reprendemos todo, Señor, hijo de Dios, aquello, Señor, que quiera perturbarnos en este momento, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en cada corazón, Señor, y que pueda reabundar de bendición para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay que darle lugar a la distracción. Amén. Los celulares se apagan, los celulares, si entra algo, no lo miren, no lo vea. Después de la reunión atienda, que Dios te bendiga, no haya nada, así todo de arriba abajo, no haya salidas para afuera, porque este es el momento más importante de la iglesia. De cada reunión, cuando nos venimos a reunir y a alabar al Señor, hermanos queridos, esta es la parte más importante para nuestras vidas. Porque esta palabra es la que nos edifica, la que nos fortalece, es la que nos renueva, la que produce cosas en nosotros. Ella tiene poder en sí misma. Amén. Y en esta noche encontramos aquí algo que tremendo, ¿no? De David, lo que Dios resaltaba en David. Gloria a Dios para siempre. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Vamos a profundizar en esa palabra que tanto influenció para bien en David. Que Dios te bendiga. Hasta la causa de que Saúl temiera por su prudencia. ¿Sabe que David estaba en ese momento pasando realmente una situación difícil? Porque estaba perseguido precisamente por Saúl, que a través de envidia, que a través de celo, que a través de ese espíritu que le atormentaba a David, hacía que se levantara una persecución en contra de David. De alguna manera, David sabía que David había sido ungido como rey. De alguna manera el enemigo sabía todo lo que se estaba gestando a futuro con la vida de David. Pero David, en esa circunstancia que estaba hablando la palabra, estaba siendo perseguido, acosado. Y qué tremendo, porque acá resalta algo muy importante, que a pesar de su situación, a pesar de lo que estaba él padeciendo o sufriendo o viviendo a través de David, de Saúl, de lo que le perseguía, y no lo perseguía por perseguirlo, lo perseguía para matarlo. El propósito de Saúl era matar a David.
Gloria a Dios para siempre. Pero ¿sabes qué? Aunque el enemigo se levante, aunque muchas veces se levante guerra, aunque muchas veces se levanten cosas sobre nuestras vidas, el enemigo no va a tener arte ni parte en el propósito de Dios que ha decretado tu vida. Con David había un propósito. Dios lo había elegido siendo un muchachito, por allí lo había ungido y tenía un propósito específico para con él. Gloria a Dios para siempre. Y eso era algo que no había nadie, ningún enemigo, ningún ejército iba a poder contra David, porque en David había una promesa, había un propósito. Gloria a Dios para siempre. Así que acuérdate, ese propósito que Dios tiene con su vida, no hay nadie que lo pueda detener, no hay nadie que lo pueda matar. Amén. Porque Dios lo va a cumplir. Pero qué importante es poder, hermanos, hacer énfasis en esta palabra, en esa cualidad, atributo, podríamos decir, que tenía David. ¿Cómo lo había adquirido? ¿Cómo era que realmente había llegado a través de la prudencia a ser temido por Saúl? Porque dice que de la manera que David se manejaba prudentemente en todos sus asuntos, dice que Jehová estaba con él. Y aún Saúl tenía temor por esa conducta que él, ¿no es cierto?, reflejaba y transmitía en todas sus áreas. Porque acá está hablando no solamente de un área, dice todos sus asuntos. Entonces qué bueno que es poder saber. ¿Sabe que cuando Dios ponía en el corazón esta palabra, me interesó esa palabra, prudencia? Y seguramente de que usted quizás tenga definida lo que significa, quizás le pregunte a más de uno y sepa a darme la respuesta. Amén. Pero ¿sabe qué? Yo siempre digo de que más allá de que la podamos conocer las respuestas, hay veces que no alcanzamos a profundizar en eso. Amén. Quizás no alcanzamos a profundizar y queremos decir, bueno, yo creo que prudencia es poder cuidarme de hablar, cuidarme de proceder, actuar, pensar. Pero ¿sabe qué? Va mucho más que eso. Porque si era algo que realmente tenía Saúl, usted no se imagina que es algo más importante, más profundo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Por eso, vamos, importante que usted escuche para que pueda entender la definición de esta palabra. Vamos a comenzar, dice, con conocer el significado de la palabra que usamos es elemental si queremos hacer lo que decimos y si pretendemos vivir de acuerdo con lo que decimos y creemos. Hay muchas palabras que se parecen y como se parecen las usamos, aunque no sean las más correctas. Pensamos, como sabemos, lo que queremos decir ya es suficiente, pero las palabras son poderosas. Acuérdate de que Dios creó todo lo que existe a través de su palabra. Así que nos conviene usar las palabras adecuadas. Si usamos una palabra que explica y define a media alguna idea importante, con el tiempo la acabaremos aplicando y viviendo de una manera mediocre. Gloria a Dios para siempre. Significado de prudente: persona que piensa, escucha, que piensa acerca de los riesgos posibles que conlleven ciertos acontecimientos o actividad y adecua o modifica su conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. El término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes. Prudencia es un término que se emplea como sinónimo de sensatez, mesura, templanza, cautela, moderación, y se trata de la virtud que lleva a alguien a desenvolverse de modo justo y adecuado. Si tenías una vaga definición de lo que significa
un hombre o una mujer prudente, quizás esto también nos ayude a ampliar, ¿no es cierto?, ese concepto. Es como decíamos, cuando nosotros empleamos una palabra, aún creyendo saber el término de esa palabra, la definición de esa palabra, y quizás nos falta con claridad, terminamos aplicándola de una manera que no es la correcta, o que puede ser deficiente, como dice en este texto. Amén. Y podemos vivir, aplicarla de una manera mediocre, pero también vivirla de una manera mediocre. Amén. Porque la prudencia es algo tan importante, principalmente en los cristianos. Amén. Sí, en los cristianos. Porque la palabra de Dios nos enseña de esa manera. Gloria a Dios para siempre. Y allí la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5, 6 y 7, dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él ordenará, Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Gloria a Dios para siempre. Prudencia es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Prudencia es lo que nos va a enseñar a poder tratarnos personalmente, aún en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque David dice de que él se manejaba en todos sus asuntos, no solamente con lo que respecta al trato o a la persecución que recibía de Saúl, sino creo que también lo implementaba en todas las áreas de su vida, en su familia, con sus amistades, en todas las áreas. Así creo que David tenía y era una persona prudente. Gloria a Dios para siempre. Porque si el rey lo resaltaba de esa manera, era porque se destacaba a él una persona especial, una persona que se cuidaba en hablar, que se cuidaba en conducirse, que se cuidaba en proceder. Amén. Que Dios te bendiga. Y eso es lo que hace falta muchas veces en nuestras vidas: prudencia. Y aún la definición, si nosotros la teníamos de alguna manera definida, es mucho más que eso. Prudencia es cuidar de hacer daño a la otra persona cuando te toca quizás enfrentar alguna situación. Que Dios te bendiga. Prudente es usar las palabras adecuadas. Prudente es poder tener cuidado de no dañar a la otra persona. Prudente no es decir yo soy así y hablar sin filtro, y hablar sin cuidado, y hablar sin prejuicio, y hablar muchas veces ocasionando daños. Eso Dios no quiere de nosotros. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios quiere que seas un hombre y una mujer prudente, un joven prudente, que llegues a adquirir sabiduría. Usted sabe de que escudriñando y meditando la palabra, no es la sabiduría lo que nos hace prudente, es la prudencia lo que nos hace sabio. Que Dios te bendiga. Escucha bien, no es la sabiduría la que te hace prudente, es la prudencia que te vuelve más sabio. Porque David, hermanos, era allí, faltaba mucho allí por recorrer, pero ¿sabe qué? El ser una persona prudente, el tener esa actitud en su vida, le ayudó a adquirir sabiduría. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Por eso que es tan importante esta palabra, prudente. Cómo nos estamos manejando con esa área, con la prudencia, en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Saben qué? ¿Cuántas peleas se evitarían si usáramos la prudencia en nuestro hogar? ¿Qué te parece? ¿Cuántas peleas se ahorrarían? ¿Cuántas discusiones? El prudente sabe abrir sus labios y sabe cerrarlos también. La palabra de Dios dice que aún el necio que cierra sus labios es contado como sabio. Cuando estás en una situación, en una circunstancia familiar, matrimonial, así con tus hijos, con lo que sea, en cualquier área de tu vida, tienes que usar la prudencia. Tienes que ser un hombre y una mujer prudente para poder enfrentar la situación, como decía, ¿no es cierto?, la interpretación de eso. Gloria a Dios para siempre. Que Dios te bendiga. El cuidado de no usar una palabra
que lastime, que ofenda, que dañe. Aunque muchas veces nosotros la queremos cubrir como diciendo, pero es la verdad. La verdad no te hace a ser imprudente. Aunque tengas tu verdad, tienes que usar la prudencia. Porque aún en tu verdad puedes ocasionar un daño. Puedes lastimar. Puedes perjudicar a alguien. Que Dios te bendiga. ¿Cuántas veces hemos actuado imprudentemente? ¿Cuántas veces hemos actuado sin medir las palabras? ¿Cuántas veces hemos actuado sin pensar en lo que íbamos a decir o a responder? ¿Y cómo hemos quedado? Principalmente como cristianos, ¿cómo hemos quedado? ¿Cómo hemos quedado expuestos? ¿Cuál es el concepto que tiene allí tu barrio, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu hermano? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Ser prudente es una cualidad, es algo que nosotros tenemos que adquirir. Tenemos que aprender a ser prudentes. Gloria a Dios para siempre. Cuando hablamos de sabiduría, dice la palabra de Dios, Santiago, que aquel que carece de sabiduría, de entendimiento, pídaselo a Dios, Dios le va a dar. Que Dios te bendiga. Pero recuerda una cosa, la sabiduría, el ser sabio no te hace prudente, el ser prudente te transforma en sabio. Gloria a Dios para siempre. Por eso que la palabra de Dios nos recomienda, gloria a Dios para siempre. Allí la palabra de Dios en el libro de Proverbios también, capítulo 17, dice que ahora sus palabras tienen sabiduría, el espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Qué importante de poder tener la definición exacta de esta palabra para poder empezar a emplearla en nuestras vidas, en tu hogar, en tu familia, aun cuando estás frente a tus hijos y los tienes que corregir, y los tienes que ordenar, y los tienes que disciplinar. Qué importante es poder usar las palabras correctas. Que Dios te bendiga. Porque hay veces que si es cierto tenemos la autoridad, y Dios nos da la autoridad como padre para poder corregir a nuestros hijos, no nos olvidemos que la palabra de Dios dice también, Padre, no exasperéis a tus hijos. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Es decir, en todas nuestras áreas tiene que estar la prudencia. Cuando nos dirigimos a nuestros hijos, cuando estamos en un conflicto o en alguna discusión matrimonial, porque eso existe en todas las áreas, en todos los matrimonios. No existe el matrimonio perfecto. Que Dios te bendiga. No diga no, yo no. Mentira del diablo. Que Dios te bendiga. ¿Cuántas veces en esas discusiones, en esos momentos que tenemos de diferencia, y allí, cuántas veces hemos actuado imprudentemente? Porque el hablar de prudencia también hablamos de imprudencia. Amén. Pero cuántas veces nos hemos olvidado de poder actuar de la manera correcta. Porque esa es la prudencia. De poder manejarnos y de poder hablar de la manera correcta. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Cómo manejar? ¿Cómo estamos manejando esas áreas? La palabra de Dios dice de que David se manejaba prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Ahí lo tiene. ¿Y qué dice? Y Jehová estaba con él. Que Dios te bendiga. El actuar de David, el proceder de David, hacía que la presencia de Dios, que Dios lo respaldara, estuviera con él. Y qué importante, cuando muchas veces nosotros reclamamos, decir, Señor, yo quiero que tú estés conmigo de día y de noche, quiero que estés conmigo en todos los momentos. Gloria a Dios para siempre. Es bueno anhelarlo y desearlo, pero qué importante es poder aprender de la prudencia. Porque si no alcanzamos a entender y a poder adquirir en nuestras vidas esa prudencia, va a ser muy difícil que la presencia de Dios nos acompañe. Amén. Porque Dios está con el proceder del recto. Amén.
Cuando nosotros hacemos las cosas bien, ahí está Jehová con nosotros. Ahí está a nuestro lado, respaldándonos. Gloria a Dios para siempre. Prudencia es actuar sabiamente a pesar de las circunstancias. Es un hombre que escucha a Dios y obedece. El hombre y mujer prudente es aquella que consulta y pregunta a Dios qué hacer ante cualquier situación. Escuche bien, mire lo que nos lleva a ser un hombre y una mujer prudente. A no dejarnos llevarnos por nuestro impulso. A no querer solucionar el problema de nuestra manera. A no querer allí enfrentar las cosas como nosotros pensamos y creemos correctamente. No. El hombre y la mujer prudente, dice el hombre y la mujer prudente es aquella que consulta y pregunta a Dios qué hacer ante cualquier situación. Cualquier situación. Amén. Que Dios te bendiga. El valor de la prudencia nos hace tener un trato justo hacia los demás y edifica. Qué importante cuando nosotros somos personas que servimos para edificar. Amén. Qué importante cuando nosotros nos encontramos en una situación y que nuestros pensamientos y nuestras palabras salgan palabras para edificar, para sanar, para consolar. No para acusar, no para prejuzgar, no para poder levantarnos con esa persona. Vuelvo a repetir, muchas veces usted va a decir, yo soy así. Si está siendo así como usted quiere, lamentablemente le estoy diciendo que está mal. Dios no aprueba eso. Dios aprueba la prudencia. Dios aprueba de que sepamos hablar, de que sepamos, hermanos, tratar cada situación con sabiduría, con prudencia. Gloria a Dios para siempre. Una personalidad segura y capaz de comprometer en todos y en todos, generando confianza, respeto y estabilidad en quienes nos rodean. Amén. Que Dios te bendiga. Quienes nos rodean. En este momento somos nosotros. En tu trabajo son tus compañeros. En tu hogar son los vecinos, el almacenero. ¿Cuántas veces has tenido problemas con tu almacenero? ¿Has discutido con tu almacenero? ¿Has discutido con tu vecino? ¿No te has fijado en medir ninguna de tus palabras? ¿Cuántas veces has discutido con algún compañero de trabajo y no te has preocupado en usar las palabras correctas? Que Dios te bendiga. ¿Y sabes por qué es importante? Porque queda un precedente. Porque hay personas que nos tienen, nos miran, nos sienten y nos ven como algo bueno, como algo correcto, como algo, y después se llevan sorpresa cuando nos escuchan hablar inadecuadamente, cuando nos ven enfrentar alguna situación y no de la manera correcta. Que Dios te bendiga. Les quiero decir que tiene que ver mucho con nuestro testimonio. Si declaramos que somos hijos de Dios, también tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Aprendiendo de la prudencia. Aprendiendo de la prudencia. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Así la palabra de Dios también se enseña. Allí en el libro de Proverbios, capítulo 10. Gloria a Dios para siempre. O así si lo tienen para poner capítulo 10, versículo 19. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Aquí ya lo tengo, Proverbios 10, 19. Dice, en muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. Otra cosa para aprender. Más en las muchas palabras nos falta pecado. La palabra de Dios dice de que debemos ser prontos ¿para qué? Para oír y tardos para hablar. Gloria a Dios para siempre. Y aquí en Proverbios dice, muchas palabras nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. Que Dios te bendiga. Qué importante que sea este tema. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir,
Dios sabe cómo nos estamos manejando en nuestras áreas. Amén. Nuestras áreas, nuestra familia, nuestro círculo familiar. No solamente estoy hablando de esposo y esposa, de una familia que integra con sus hijos, estoy hablando de una familia más amplia, porque tenemos familiares, que compartimos con ellos, amén, que convivimos con ellos, que nos juntamos. ¿Qué están aprendiendo de nosotros? ¿Prudencia? ¿Una buena respuesta? ¿Un buen trato? Gloria a Dios para siempre. Una buena actuar en nosotros, un buen actuar en nosotros. Bendito el Señor para siempre. Dice que David se manejaba en todos sus asuntos, en todos sus asuntos, y poder adquirir prudencia es lo mejor que nos puede pasar. Gloria a Dios para siempre, porque ser prudente, como dice la palabra de Dios, amén, tiene sus beneficios. ¿Beneficios para quién? Para nosotros, pero también para la otra persona. Porque no se olvide que todo se trata de la otra persona, a la que muchas veces maltratamos, o herimos, o nos dirigimos mal, o nos expresamos mal, o la tratamos mal. Que Dios te bendiga. Pero es importante de que nosotros podamos adquirir eso. ¿Y cómo podemos adquirir prudencia? ¿Cómo se hace? Le pedimos al Señor: Señor, dame prudencia, dame prudencia. ¿Cómo usted se imagina que pudiéramos adquirir prudencia? El poder adquirir prudencia es poder aprender de la palabra, es leer la palabra, es aprender de ella, porque ella nos enseña cómo debemos de conducir. El estar falto de conocimiento de la palabra nos hace imprudentes, nos lleva a ser imprudentes, a actuar con imprudencia. Nos manejamos con nuestra propia manera, nuestro propio impulso. Pero cuando vos conocés la palabra, ella cada día te va enseñando cómo tenés que dirigirte, cómo tenés que enfrentar la situación. Y muchas veces tenemos referencia de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios habla y dice que cómo se aplaca la ira. ¿Cómo se aplaca la ira? ¿Cómo se aplaca? ¿Cómo manejas una situación cuando alguien se te levanta y te quiere y te insulta y te viene a querer pegar y te quiere, no sé, puede venir a lo que quiera, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Que una respuesta blanda aplaca la ira. Que Dios te bendiga. Ahí estamos adquiriendo prudencia. Ahí estamos aprendiendo. Que el que cierra su boca, guarda su alma. Gloria a Dios para siempre. Y así tantas cosas que podemos, ¿no es cierto? La prudencia se adquiere a través del conocimiento de la palabra, de conocer la palabra. David amaba la palabra. David, hermanos, cada día se deleitaba en la palabra. ¿Qué nos llevó a ser prudente? El conocimiento de la palabra. Gloria a Dios para siempre. Así que cada día nosotros debemos poder adquirir esas palabras. Y David decía en el Salmo 119, versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¡Wow! Que Dios te bendiga. Y en el 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Que el Señor te bendiga. Qué importante es poder tener y adquirir prudencia. Proverbios capítulo 5, versículo 15, versículo 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente.
Hay tanta enseñanza en la palabra del Señor para nuestras vidas. Pero lo más importante es que podamos tener una clara y una amplia definición de esta palabra. Prudencia es actuar sabiamente a pesar de las circunstancias. Es un hombre o una mujer que escucha a Dios y obedece. El hombre y la mujer prudente es aquella que consulta y pregunta a Dios qué hacer ante cualquier situación. El valor de la prudencia nos hace tener un trato justo hacia los demás y edifica una personalidad segura y capaz de comprometerse en todos y con todos, generando confianza, respeto, estabilidad en quienes los rodean. Que Dios te bendiga. Amén. Y David se manejaba prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, usted fíjese qué palabra usa, tan prudentemente, tenía temor de él. Aprendamos. La gente no te va a temer porque sos una persona arrebatada, porque sos una persona agresiva, o porque no medís las palabras cuando la hablas. Te va a temer cuando vean en ti que sos una persona prudente. Cuando vean en ti que sos una persona que sabes usar las palabras. Cuando vean en ti que sos una persona que sabes cerrar tu boca en el momento adecuado. Te va a temer y te va a respetar. Cuando vean en ti que procedes y actuás y te conducís de una manera prudente, cuidando de no hacer daño a los demás, muchas veces no respondiendo a agresiones, no respondiendo a muchas cosas que vienen sobre nuestras vidas. Así la gente te va a temer y la gente te va a respetar. Cuando vean en nosotros el actuar en nosotros prudentemente. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Esta es la palabra de Dios que Dios ponía en mi corazón, para que podamos conducirnos prudentemente en la presencia de Dios. Principalmente, gloria a Dios para siempre. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Que Dios te bendiga. Que podamos haber aprendido en esta tarde de la prudencia. Algo que realmente no solamente va a servir para tu vida, sino para los que te rodean. Para los que te rodean, sí. Las cosas van a cambiar cuando empieces a actuar prudentemente. Cuando ya no respondas, cuando ya no discutas, cuando ya no quieras tener la verdad o imponer tu verdad. Cuando ya deje que la otra persona pueda calmarse en tu silencio, no en tu respuesta, en tu silencio, porque hay veces que acallamos al otro en nuestro silencio y no en nuestra respuesta. Esa es una persona sabia, esa es una persona prudente. Que Dios te bendiga. Por eso que el Señor cada día nos ayude a poder adquirir esto. Prudencia. Prudencia. ¿Cuántas veces hemos hablado sin filtro, sin pensar, sin medir la consecuencia, sin usar las palabras correctas? ¿Cuántas veces, si tendríamos que hacer un análisis de nosotros mismos, seguramente que van a ser muchas? Pero ¿saben qué? Quizás sea ya el tiempo de poder mejorar esa área en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a ser de edificación. Va a ser de edificación para tu vida. Va a ser de edificación para tu iglesia, para tu hogar, para tu familia. Que Dios te bendiga. Va a ser de bendición, porque cuando abres vas a ser una bendición, un canal de bendición para la otra persona. Gloria a Dios para siempre. Vas a ser un edificador. Vas a ser alguien que va a aportar una palabra de bendición para esa circunstancia. Gloria a Dios para siempre. Por eso que Dios permita que todo eso pueda empezar a estar en nuestras vidas. Nos ponemos de pie.
Padre, te alabamos tu nombre y te bendecimos. Y te agradecemos, Señor, por este tiempo y por esta palabra, Señor. Enséñanos prudencia, Señor, para adquirir sabiduría. Enséñanos cada día a conducirnos, Señor, a hablar, a con nuestros labios se abran, Señor, podamos estar cuidando, Señor, de lo que sale de nuestra boca. Señor, cómo enfrentamos cada situación, aún en nuestro hogar, aún en nuestro trabajo, aún en nuestra vida diaria, aún, Señor, dentro de la congregación. Enséñanos, Señor, ayúdanos, Señor, a recordar esta palabra, Padre, en nuestra vida, para que más tarde podamos ser de bendición y de edificación para cada uno. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, también que tú nos alcances sabiduría y entendimiento de lo alto, Señor. Oh, gracias te damos, Padre. Te pedimos tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, y que esta palabra, Señor, pueda hallar cabida en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Mientras alabamos al Señor, si alguien quiere pasar por alguna necesidad de enfermedad, quiere ser ungido, tiene una petición en su corazón, pase, que los hermanos oficiales van a estar orando por su vida. Amén. Así que mientras alabamos al Señor, si tú quieres pasar, pasa en esta noche.